Abra su Biblia, amado hermano, en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, a fin de que leamos unidos con el corazón y con el entendimiento este capítulo 53, en el cual 700 años antes el profeta Isaías fue usado por el Señor para anunciar los sufrimientos del siervo de Jehová, esto es, de nuestro Señor Jesucristo. Sirva esta lectura y el canto que nuevamente entonaremos en su primera y segunda estrofa del himno 42, en el monte Calvario estaba una cruz, la antesala preparatoria para la consideración de lo que denominamos las 7 palabras. Antes del capítulo 53, le pido que leamos los versículos 13, 14 y 15 del capítulo 52. Así dice la palabra de Dios: He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Aleluya. Himno 42. Aquel que como cordero enmudeció y no abrió su boca, Cristo Jesús, llevó en su cuerpo nuestras iniquidades y derramó hasta la última gota de su sangre, para que ahora todos y cada uno de nosotros alabemos y glorifiquemos su nombre, confesando que solo Él es Señor y Dios eternamente y para siempre.
para que ahora usted y yo le demos gracias y demos honra y gloria por lo que Él ha hecho por nosotros. Aleluya. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor, y en ella murió mi bendito Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie el poder de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues con Él evitó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Cierre sus ojos, ore al Señor. Que el Espíritu Santo prepare nuestro corazón y nos haga sensibles a su presencia, a sus caricias, a sus bendiciones, y que hoy la gloria y el poder de Dios sean en cada uno de nosotros, no solo en este lugar, sino en todas las congregaciones de los diferentes presbiterios de nuestra amada Iglesia Cristiana Interdenominacional en México y en el extranjero. Que el Señor asista a sus siervos, que el Señor bendiga los presbiterios y regiones, que el Señor sea glorificado en medio de su iglesia, que el Señor salve las almas, que el Señor sane a los enfermos, que el Señor en esta mañana opere señales, milagros y maravillas. Bendito sea, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias porque nos permites una vez más estar en tu presencia al pie de la cruz para escuchar las palabras que tú pronunciaras estando clavado en aquel madero. Te rogamos que tu Espíritu enternezca nuestro corazón, que tu Espíritu aplique tu palabra en nuestra vida, y que hoy, Señor Jesús,
seamos testigos de la obra que tú harás en medio de nosotros, para gloria de tu nombre precioso, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Hoy estamos nuevamente al pie de la cruz para escuchar el mensaje más excelso que jamás se haya pronunciado aquí en la tierra. Del púlpito que pende de aquel madero brotan palabras del corazón mismo de nuestro Señor y Salvador. Palabras que a través del tiempo han dado lugar a muchas conversiones, restauraciones y liberaciones de almas, y han traído también sanidad a miles y millones de enfermos. Pero antes de escuchar cada una de las palabras que el Señor pronunció en la cruz del Calvario, es importante que recordemos que escasamente 12 horas antes el Señor fue aprehendido. El Señor Jesús fue llevado ante Anás, ante Caifás, después ante el concilio, más tarde ante Pilato y aún ante Herodes, quien nuevamente le remite a Pilato. Y es ahí, ante este gobernante, donde el Señor Jesús es objeto de vituperios, de burlas, de escarnio. Se le pone una corona de espinas en sus sienes, y la soldadesca romana, aún los fariseos y los líderes religiosos se burlan de él, le escupen, le azotan, para después escuchar el clamor de la multitud, que a una voz decía: crucifícale, crucifícale. Esto propicia que el Señor Jesús, en las primeras horas de aquel día, saliera del pretorio y se dirigiera al monte Calvario, cargando una pesada cruz, símbolo de la ignominia, de la burla, de la maldad, del escarnio, del pecado, de la injusticia. Y allí, estando en la cruz, el Señor Jesús pronuncia su primer palabra aproximadamente a las 9 de la mañana. Desde esa hora, el Señor fue puesto en la cruz, habiendo sufrido y padecido durante toda la noche. Y tan pronto es levantado en aquella cruz, el Señor contempla aquella multitud, aquella escena, aquel cuadro. Y eso estremece su corazón.
Y por ello eleva una oración al Padre, para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Porque es justamente en la primera palabra donde el Señor Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oh, amados hermanos, solamente un corazón amante que encarna el amor, la gracia y la misericordia del Dios vivo puede expresar estas palabras ante aquellos que le azotaron, que le escupieron, que se burlaron de él, que le pusieron una corona de espinas y que clamaron diciendo: crucifícale, crucifícale. No hay otra explicación para entender ese ruego, esa súplica, esa oración intercesora del Señor Jesús ante el Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa palabra deja claramente establecido, amados hermanos, que solo Dios puede perdonar nuestros pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque es Cristo el que está haciendo ese ruego, el que está presentando esa oración, el que está implorando al Padre el perdón de los pecados, de los irredentos, de los malvados, de aquellos que le llevaron a la misma cruz. El que está en la cruz es el Señor Jesús. No es Pedro. No es Juan. No es Pablo. Ni siquiera María, su madre. Es Jesucristo. Por lo tanto, todo aquel que quiera alcanzar el perdón de sus pecados debe acercarse a la fuente inagotable de la gracia, del amor, de la misericordia y del perdón, que es Cristo Jesús, el Señor nuestro, para que en Él y por medio de Él alcance el perdón y la justificación de todas sus maldades. Esta palabra es la palabra de justificación al pecador. Oh, hermanos amados, no lo podemos entender y quizá menos explicar que el Señor Jesús, con su sacrificio, con su sangre, con su ofrenda, con su holocausto al Padre, está justificando al malhechor, al pecador, al malvado delante de Dios. Y es más, lo está presentando justo, como si éste nunca hubiera hecho nada malo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es nuestra justicia, porque el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Bendito sea Él para siempre. Así que, amados hermanos, si pecado hemos, dice el apóstol Pablo, el apóstol Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, quien es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los pecados de todo el mundo. Aleluya. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Así que, amados hermanos, si usted ha transgredido la palabra del Señor, si usted ha contristado al Espíritu Santo, vayamos a Cristo Jesús con su sangre eficaz, con su sangre poderosa. Él nos lava, Él nos limpia y nos quita todo pecado. Y si en esta mañana usted es la primera vez que está en este lugar, en una reunión cristiana como esta, querido amigo, respetable dama, abra su corazón más allá de lo que haya sufrido, padecido, ofendido y quebrantado la voluntad de Dios. Hoy es día de perdón. Hoy es día de salvación en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Estando allá en la cruz, después de expresar esta primer palabra, ahora el Señor se dirige a uno de los malhechores que está a su lado, quien sufriendo y padeciendo los dolores de la muerte y consciente de que está pagando lo que merecieron sus obras, porque eran, entre otras cosas, ladrones, pone su mirada en Jesucristo y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor, volviendo su rostro hacia aquel malhechor, le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Oh, hermanos amados, queridos amigos que están por primera vez aquí, esta es la mirada de fe que salva. Esta es la mirada de fe que trae sanidad al alma y al cuerpo. Cuando reconocemos en Jesucristo al Hijo de Dios, al Salvador del mundo, aquel que está llevando en su cuerpo y en sus heridas nuestras enfermedades, y que ahora por su llaga somos nosotros curados. Cuando de nuestro corazón nace esa mirada de fe y la depositamos en Cristo como el único medio puesto por Dios a nuestro alcance para que recibamos de Él salvación y vida eterna, el Señor responde. El Señor, amados hermanos, reconoce la fe de aquel malhechor, como un día reconoció también nuestra fe, y así como aquel malhechor alcanzó salvación y redención, usted también y yo hemos alcanzado salvación y redención. Bendito sea el Señor para siempre. Oh, hermanos amados, el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la trascendencia de la fe. Con cuánta razón dice el apóstol Pablo a los romanos que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Cristo y confesares con tus labios que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y desde el antiguo tiempo, a través del profeta Joel, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y aquel malhechor, como nosotros también un día, alcanzó salvación, creyó en su corazón y confesó con sus labios que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que, amados hermanos y queridos amigos que están hoy aquí, Jesucristo hoy te puede dar vida eterna, porque esta es la vida eterna, dijo el Señor Jesús, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo
a quien tú has enviado. Con cuánta razón el mismo Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Creamos en Jesucristo, a pesar de los problemas, a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades, a pesar de las tribulaciones por las que pasemos. Hermanos amados, seamos fieles y perseveremos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y un día, así como aquel malhechor, también usted y yo, si nos guardamos fieles, llegaremos a la presencia misma de Dios, a gozar del Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre, gloria. Cuando el Señor Jesús ve a María que está allí y a Juan, al discípulo amado, según refiere Juan 19, 26 y 27, dijo a María: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Oh, hermanos amados, este cuadro nos muestra la urgente necesidad que tenemos como familia de ir siempre a los pies de Jesucristo. Porque en esta palabra, que es una palabra de consuelo y protección, nosotros podemos encontrar ese consuelo, esa protección, ese abrigo, ese refugio, esa respuesta que tanto tiempo hemos estado esperando para soportar, para afrontar y para salir adelante de cada uno de nuestros problemas en el matrimonio, con los hijos, con los padres, como familia. ¿Cuánto es necesario, amados hermanos, permanecer allí, a los pies de Jesucristo, hasta que escuchemos de Él esa palabra que traiga a nuestro corazón esa paz, que traiga a nuestro corazón esa respuesta, ese alivio, esa salvación que necesitamos? No más separaciones, no más divorcios, no más insultos, no más gritos, no más ofensas entre los cónyuges, no más disolución con los hijos, ni de los hijos con los padres. Porque cuando nosotros vamos al Señor y quebrantamos nuestro corazón y nos humillamos delante de su presencia, su Espíritu es el que hace volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Cuando nosotros nos sometemos realmente a la voluntad del Señor y a lo que Él ha determinado que nosotros hagamos como cristianos e hijos suyos, oh hermanos amados, el Señor hace posible que ese matrimonio no solo permanezca en pie, sino que siga adelante en victoria para la honra y gloria del Señor. Así que, amados hermanos, como matrimonios y como familias, sigamos el ejemplo de aquella mujer, sigamos el ejemplo de aquel discípulo amado, sigamos el ejemplo de aquellos pocos, muy pocos por cierto, de los que siguieron al Maestro hasta el último instante, hasta el último momento allí al pie de la cruz. Esa actitud, esa devoción, esa entrega les llevó a recibir del Señor esa palabra de consuelo, de ayuda, de esperanza que ellos necesitaban. Así que no se desespere. No pretenda salir corriendo.
No vaya a contarle al vecino o al más próximo lo que está viviendo o sufriendo en el hogar. Mejor vaya a Cristo Jesús. Allí doble sus rodillas. Allí llórele al Señor. Allí implore su ayuda, su socorro, su fortaleza, su bendición. Y el Señor lo hará, porque el mismo que habló a María diciéndole, mujer, he ahí tu hijo. El mismo que habló a Juan diciéndole, he ahí tu madre, es el mismo que también está con nosotros y que ha prometido estar con nosotros hasta el fin, y Él siempre tendrá una palabra de consuelo y de protección para nosotros y para nuestros hijos. Abra su himnario. En el canto 54 hay un precioso manantial de sangre del Señor que purifica a todo aquel que se sumerja en él. Nuestro hermano Jaime Maldonado para conducirnos en esta alabanza, himno 54, con todo el corazón, con todo el corazón. Alabe y glorifica al que vive, a su nombre, a su nombre. Precioso manantial, 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 hay un precioso manantial de sangre del Señor que purifica a todo aquel, a todo aquel, a todo aquel, que purifica a todo aquel que se sumerge en él. Oh, célica fuente, fuente carmesí, en la que un día yo lavado fui. Célica fuente, fuente carmesí, en la que un día yo lavado fui. El malhechor se convirtió, se convirtió, se convirtió. El malhechor se convirtió pendiente de una cruz. Él vio la fuente y se lavó, y se lavó, y se lavó. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Oh, célica fuente, fuente carmesí, en la que un día yo lavado fui. Oh, célica fuente, fuente carmesí, en la que un día yo lavado fui. Y yo también, mi pobre ser, mi pobre ser, mi pobre ser, y yo también, mi pobre ser, ahí logré lavar. La gloria de su gran poder, su gran poder, su gran poder, la gloria de su gran poder, me gozo en ensalzar. Alaba a Dios, hermanos. Un día fuimos lavados en esa fuente y Dios quitó nuestros pecados, nuestras culpas. Yo lavado fui. Oh, célica fuente, fuente carmesí, en la que un día yo lavado fui. ¿Quién dice gloria a Dios? A su nombre, a su nombre. Tomen asiento, amados hermanos. De acuerdo a lo que registra la Escritura, a partir de la hora sexta y hasta la hora novena, hubo densas tinieblas sobre la faz de la tierra. Es decir, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Fue en la intensidad de esa oscuridad que se escucha lo que el Señor Jesús pronunció en esta cuarta palabra, según refiere Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es,
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta palabra, hermanos amados, es la que llevó a Martín Lutero a dejar su pluma y el papel, porque simplemente no encontró una explicación cómo es que Dios pudiera abandonarse a sí mismo. Más aún, cuando el Señor Jesús durante su ministerio había dicho: yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando estuvo ante la tumba de Lázaro, el Señor Jesús exclamó y dijo: Padre, te doy gracias, porque yo sé que siempre me oyes. Esa comunión que el Señor Jesús sintió incluso en el Getsemaní, cuando él mismo testificó a los suyos, haciéndoles saber que lo dejarían solo, pero que no estaba solo porque el Padre estaba con él. Sin embargo, ahora parece algo diferente. Cómo él, siendo verdadero Dios, puede expresar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero recordemos que también él es verdadero hombre. Y como verdadero hombre, él está cargando sobre sí el pecado de todos nosotros. Por ello dice el profeta Isaías: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, Jehová quiso quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento hasta que haya puesto su vida en expiación por el pecado. Luego entonces, esas densas tinieblas que se hicieron sobre la faz de la tierra durante un tiempo de aproximadamente 3 horas, están dando testimonio de lo horrendo que es el pecado, de lo real que es el juicio de Dios y su justicia divina contra el pecado y sobre todo contra el pecador. Y cuando el Señor Jesús experimenta la soledad y el desamparo, es porque efectivamente Dios el Padre oculta su rostro ante su Hijo amado, porque hay una barrera en esa relación, en esa comunión, y ese estorbo y esa barrera que hace que el Señor exclame: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el pecado. Y el pecado no solo de aquellos que gritaron crucifícale, no solo de aquellos representantes de la ley, no solo de los gobernantes, no solo de aquellos que le pusieron sus clavos, no solo de aquella multitud que gritó crucifícale. Es el pecado de todos nosotros. Es el pecado de la humanidad el que constituye un estorbo y una barrera para que el Padre oculte su rostro del Hijo y el Hijo sienta, experimente
sufra esa soledad de parte de Dios. Sin embargo, en esto es donde yo quisiera que nos demos cuenta, hermanos, que en esta palabra queda claramente revelado el costo de nuestra redención. Allí se hace patente lo que costó tu redención, mi salvación y la nueva vida de todos los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Jesucristo experimentó la soledad, el sufrimiento, el abandono, para que ahora usted y yo encontremos en Él el amparo de Dios, la fortaleza de Dios, la asistencia del Señor, y que nunca más ningún creyente se sienta olvidado de Dios. Ningún cristiano se sienta desamparado del Señor, sino que podamos decir como el salmista: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y que aquello que Dios manifestó a través del profeta Isaías 41:10 se cumpla en cada uno de nosotros. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y ese amparo, esa cobertura, esa protección, ese refugio, amados hermanos, que usted y yo disfrutamos hoy en la presencia del Señor, tuvo un alto costo. Y allá en la cruz del Calvario, el Señor está pagando, está satisfaciendo la justicia divina a través de su sangre preciosa y de su sacrificio vicario en la cruz del Calvario, porque ese es el lugar que a usted y a mí nos correspondía. De ahí la doctrina de la sustitución. Jesucristo le sustituyó a usted, me sustituyó a mí, y ahora en ese derramamiento de sangre y en ese sufrimiento de la soledad que Él experimenta, para nosotros ahora, hermanos, es una bendición, porque nunca más nos sentiremos solos ni abandonados, porque Dios está con nosotros. A su nombre, a su nombre. Así que lo que necesitamos, hermanos amados, es ir siempre a la presencia del Señor para encontrar en Él ese refugio, esa ayuda, esa fortaleza, esa bendición que necesitamos en los tiempos tan difíciles que estamos viviendo hoy día. En cualquier área de nuestra vida necesitamos ir al Señor para recibir de Él, hermanos amados, su fortaleza y su poder. Cerca de la hora novena, dice la Escritura en Juan 19:28, que el Señor exclamó para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Hermanos, Jesucristo, verdadero hombre, vino mediante agua y sangre, dice el apóstol Juan. El Verbo fue hecho carne y se manifestó, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él expresa esta palabra. Si bien es cierto, para que la Escritura se cumpliese, porque así había sido ya profetizado, también es cierto que a través de esta palabra
el Señor está dejando ver la realidad de su humanidad. Porque hay muchos que sostienen y engañan a los ignorantes de la Escritura que el Señor Jesús no sufrió, que siendo Él el Hijo de Dios no padeció, que siendo Él Dios mismo, ¿cómo podía sufrir? Que esos dolores son una falacia, son una fantasía. Es algo que el hombre, el religioso o el creyente ha inventado. Sin embargo, amados hermanos, la misma Escritura a través del profeta Isaías define al Señor Jesús como el varón de dolores, experimentado en quebranto. Y es su humanidad la que está sufriendo y padeciendo lo indecible de la muerte y muerte de cruz. Y en ese sufrimiento atroz, Él exclama: tengo sed. El mismo que había dicho a la mujer samaritana: el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. El mismo que había dicho en aquel último y gran día de la fiesta: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y de acuerdo con lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, Él es la peña de Oreb, Él es la roca de la cual brotó agua y dio de beber a toda una multitud en el desierto. Pues ahora Él es el que tiene sed. Pero ahora, hermanos amados, la sed que el Señor expresa no solo es de carácter físico, sino espiritual. Él tenía sed de que los suyos, su pueblo, sus hermanos, sus amigos, hubieran creído en Él, lo hubieran aceptado como el Mesías, el Cristo, como su Salvador, como su Rey, como su Señor, como su Dios. Y sin embargo, no solo no lo hicieron, sino que aún lo llevaron a la cruz por considerar que era un engañador. Ahora el Señor tiene sed de que el varón ejerza verdaderamente su dirección, su provisión y su protección en el hogar. El Señor Jesús tiene sed de que el varón se convierta realmente en un guerrero, en un sacerdote y en una atalaya de su casa y de sus hijos. El Señor tiene sed de que la mujer cristiana sea una mujer virtuosa, sea una mujer santa, sea una mujer temerosa de Dios, sea una mujer que se conduzca de acuerdo a la voluntad, a la dirección, a la autoridad y poder del Espíritu Santo. El Señor Jesús tiene sed de que los jóvenes, los intermedios, los secundarios, verdaderamente dejen penetrar la palabra del Señor en su corazón y sean vencedores. Que ninguno tenga en poco su juventud, sino que sean ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. El Señor tiene sed de que nosotros llevemos a la niñez a sus plantas para que le conozcan, para que se rindan a Él y para que glorifiquen su nombre, porque el Señor ha dicho: de los niños es el reino de los cielos. Pero el Señor también tiene sed, amados hermanos, de que las ministras, los directivos, los colaboradores y aún nosotros, los pastores, seamos más consagrados, seamos más responsables, seamos más comprometidos, seamos más puntuales, seamos más hacedores de la palabra, seamos más santos, seamos más llenos del poder del Espíritu Santo. El Señor tiene sed
de una iglesia viva, de una iglesia dinámica, de una iglesia que proclame el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor tiene sed de que el presbiterio Colima y Michoacán se multiplique, trabaje, crezca y dé testimonio que Dios está con nosotros. Y si esto hacemos todos, entonces, amados hermanos, como dice el profeta Isaías, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Aleluya. Cuando el Señor exclamó, tengo sed, le acercaron una esponja con vinagre para remojar sus labios. ¿Qué estamos dispuestos a darle nosotros ahora al Señor en respuesta a lo que Él pide de nosotros? Que no seamos como aquellos soldados que a manera de burla le ofrecieron esto al Señor, sino que nosotros, a más de ofrecerle nuestro corazón, le ofrezcamos nuestro compromiso de serle fieles y fieles hasta la muerte. A su nombre, a su nombre. Abra su himnario. En el canto 44. En medio del mortal dolor, la cruenta cruz yo vi, y allí raudal de gracia hallé, bastante para mí. Mi hermano Javier Jiménez Enciso, para conducirnos en este himno 44. Cante con el corazón, hermano. Cante con el alma. Dios está con nosotros. Aleluya. Ayudadme. En medio del mortal dolor, la cruenta cruz yo vi, y ahí raudal de gracia hallé, bastante para mí. En la cruz fluye sin cesar, insondable cual es el mar, esa gracia que brota allí, basta para mí. Sufriendo fue mi corazón, y apenas pude allí creer su gracia había de hallar, bastante para mí. En la cruz fluye sin cesar, sondable cual es el mar, esa gracia que brota allí, basta para mí. Cuando en la cruz clavada ya, mis culpas yo sentí, raudal de gracia y tembló, bastante para mí. En la cruz fluye sin cesar, insondable cual es el mar, esa gracia que brota allí, basta para mí. Cuando en el cielo con Jesús alegre cante allí, diré yo aquella gracia fue bastante para mí. En la cruz fluye sin cesar, insondable cual es el mar, esta gracia que brota en mí, basta para mí. Aleluya. Tomen asiento, amados hermanos. De acuerdo al testimonio del apóstol Juan, capítulo 19, versículo 30, cuando Jesús hubo tomado, dice, el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hermanos amados,
Esta es la palabra de victoria sobre el pecado y sobre Satanás. La noche previa a su aprehensión, el Señor Jesús dijo: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Nosotros como humanos, desde que el hombre es sobre la faz de la tierra, nunca ha terminado la obra que ha iniciado y siempre deja inconclusas sus tareas para que las nuevas generaciones, en el mejor de los casos, las continúen. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios, pudo decir: he acabado la obra que me diste que hiciese. Y esa palabra que el Señor pronunció en aquella oración pontifical se corona y encuentra, hermanos amados, su expresión concluyente en lo dicho por el Señor Jesús ya cerca de la hora novena: consumado es. A través de esta palabra, el Señor nos está mostrando que el propósito para el cual vino a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido, dando su vida en rescate por muchos, esa obra ha llegado a su fin. Él ha derramado hasta la última gota de su sangre. Él ha pagado ya el precio que demandaba la justicia divina por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestras maldades. Él ha satisfecho, amados hermanos, lo que Dios el Padre demandaba. Y por ello Él, con toda autoridad, puede decir: consumado es. Dicho de otra forma, la victoria completa y absoluta está alcanzada, está lograda en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que agregar, no hay nada que complementar, no hay nada que usted o yo o todos podamos hacer para que la obra que Él alcanzó sea plenamente eficaz cuando nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo. Lo que Él hizo, lo hizo una vez y para siempre, y ya no con la sangre de toros, de becerros o de machos cabríos, sino con su propia sangre. Se presenta ante el Padre, amados hermanos, y esa ofrenda es acepta, y por ello Él puede exclamar: consumado es. La victoria sobre la maldad, sobre el pecado, sobre el autor del pecado, está consumada. Así que ahora usted y yo podemos ser victoriosos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Luego entonces no hay razón para que nosotros, como en ocasiones decimos, ahí vamos cayéndonos y levantándonos. Ahí vamos entre verde y seco. Ahí vamos a veces bien, a veces mal, pero ahí vamos caminando. No, hermanos, debemos ir siempre erguidos, caminando con los ojos puestos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Debemos avanzar siempre en victoria, en bendición, sabiendo que nuestro galardón está en los cielos. Cristo es nuestro galardón. Bendito sea su nombre. ¿Quién pues, dice el apóstol Pablo, nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Persecución? ¿Enfermedad? ¿Muerte? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Porque en Cristo somos más que vencedores. Aleluya. Con cuánta razón dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Para que nosotros entonces seamos vencedores en Cristo, necesitamos su fortaleza, necesitamos su poder, necesitamos su espíritu, para que esa victoria que Él alcanzó en la cruz del Calvario sea también nuestra victoria. Y así como Él venció, usted y yo también seamos vencedores. Pero esa fortaleza y ese poder del cielo llegará a nuestra vida, a nuestro espíritu, cuando usted y yo decidamos doblar nuestras rodillas y permanecer al pie de la cruz ante el mismo Señor Jesucristo, que es la fuente de gracia, de fortaleza y de poder, para que a través de su espíritu usted y yo seamos investidos con ese poder de lo alto, y de esa manera, amados hermanos, nosotros seamos vencedores en Cristo Jesús, el Señor nuestro. En el mensaje dado a las iglesias, el Señor Jesús claramente dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Oh, hermanos amados, no fue fácil la victoria, pero el Señor Jesucristo la alcanzó, y la alcanzó por ti, y la alcanzó por mí. Tan solo fue su amor lo que le impulsó a subir la cuesta del Calvario, a cargar esa pesada cruz y a sufrir los dolores horrendos de los clavos. Tan solo fue su amor, y lo hizo por ti, para que ahora en su nombre y en el poder de su espíritu, como varones, como mujeres, como familias, como iglesia, como pastores, seamos vencedores. A su nombre, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, dice el Señor, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Aleluya. Séptima y última palabra. Dice el Señor en Lucas 23:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y de acuerdo a lo que leímos en Juan 19:30, el Señor entregó el espíritu. Hermanos, esto es algo que quiero que usted también lleve en su mente. No fueron los romanos, no fueron los sacerdotes, no fueron las multitudes que gritaron crucifícale, ni siquiera los clavos, los que dieron muerte al Señor Jesús. Él, de sí mismo, estuvo dispuesto a ofrendar su vida en expiación por el pecado. Él había dicho: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita, dijo el Señor. Este mandamiento recibí de mi Padre. Luego entonces es Él quien ofrenda, quien entrega su vida, su espíritu a Dios. Y nuevamente vuelve esa relación con Dios el Padre. Esa comunión que se vio interrumpida durante cerca de 3 horas cuando hubo tinieblas sobre la faz de la tierra. Si en la primera palabra el Señor se dirigió a Dios diciéndole: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la cuarta palabra le dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero al llegar a esta séptima y última palabra, nuevamente esa relación, comunión del Padre con el Hijo, del Hijo con el Padre se restablece. Porque su sacrificio, porque su ofrenda
ha sido acepta. Y por eso Él exclamó, consumado es. Y al haber cumplido puntual, absoluta y totalmente la voluntad de Dios, Él ahora puede dirigirse a Él diciéndole, Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aleluya. Claramente dice la Escritura que cuando el Señor entregó el Espíritu, los sepulcros de los santos se abrieron para que éstos se presentaran a los suyos. Cuando el Señor expresó esta palabra, el velo del templo de un grosor inmenso se abrió de arriba abajo. Ese velo del templo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo ya no más. A través de la carne rota de nuestro Señor Jesucristo y a través de su sangre preciosa, Él abrió un camino nuevo para que ahora usted y yo tengamos acceso directo al trono de la gracia de Dios. Y ya no sean solo los sacerdotes o los sumos sacerdotes los que tengan esta bendición, sino todos y cada uno de los que hemos sido lavados, limpiados y comprados con la sangre preciosa del Cordero. Podemos acercarnos libremente en plena certidumbre de fe para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es una enseñanza clara ahora para nosotros, hermanos amados, para que cada día entregamos nuestra vida al Señor en un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Él. Esta es una enseñanza clara para el mundo entero, para que así como Cristo entregó su vida al Padre, así también el hombre que no tiene esa experiencia de su salvación, rinda su vida al Señor Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que podamos decirle, Padre, en tus manos entrego a mis hijos. No me escuchan, no me obedecen, andan en el alcohol, andan en la droga. Padre, en tus manos entrego a mis hijos. En tus manos entrego a mi esposo, que es un alcohólico, que no quiere entender, que no puede dejar el vicio. En tus manos lo entrego, Señor. Que podamos decir todos y cada uno de nosotros algo semejante, no solo con los nuestros, sino también con nuestros problemas, con nuestras luchas, con nuestras cargas, con nuestras necesidades, con nuestras enfermedades. Que podamos decirle, Señor, en tus manos entrego mi carga, mi enfermedad, mi angustia, mi ansiedad, mis desvelos, mi tristeza, mi soledad. En tus manos entrego mi vida. Oh, amados hermanos, cuando nosotros esto hagamos y verdaderamente entreguemos completa y absolutamente todo esto a Dios, hermanos, el Señor nos ayudará. El Señor nos fortalecerá. Y en esta hora, yo le pido para que se ponga de pie. Y antes de que usted se acerque al altar a entregar efectivamente sus peticiones, sus necesidades, sus cargas, sus enfermedades al Señor, con mi hermano Lorenzo María, hará un llamado especial a las personas que están aquí por vez primera, para que se acerquen aquí. Si usted trajo un invitado, acérquese con él. Acérquese con él. Hermanos, acérquense con toda confianza, por favor. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Hermano Lisandro,
Acérquense por favor con Mariana, Analí. Si usted trajo un invitado, acérquese con él. El Señor está con nosotros. Dice ahí, ¿cómo dice ahí? Fue por ti. Fue por mí. ¿Qué fue por mí? Podríamos preguntarnos. ¿Qué fue por ti? Escúchenme bien. El Señor Jesús dejó su trono de gloria en los cielos y vino a nacer en un humilde pesebre. Y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y todo esto lo hizo por ti. Él dejó su trono de gloria en los cielos. Lo hizo por ti. Él vino a sufrir y a padecer burlas, escarnios, azotes, los clavos, la cruz, la muerte. Y lo hizo por ti. Porque te ama. Porque quiere el perdón de tus pecados. Porque quiere tu salvación. Porque quiere para ti una vida mejor. Porque quiere para ti la vida eterna en el reino de los cielos. ¡Aleluya! Y esto no se compra con oro ni con plata. Cristo pagó el precio de tu redención. Jesucristo pagó el precio de tu salvación. Jesucristo pagó lo que Dios exigía por el rescate de tu alma. Porque estaba secuestrado. Nosotros estábamos secuestrados por el vicio, por el mundo, por los placeres, por el alcohol, por la droga. Estábamos secuestrados. Pero un día Cristo nos libertó. Cristo nos rescató. Cristo estuvo dispuesto a pagar el precio, y el precio fue su sangre, el precio fue su vida. Y por eso decimos, fue por ti. Fue por ti, porque Él te ama y eres algo especial para Él, y Él quiere que hoy tú le des tu corazón. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, dice el Señor, que yo os haré descansar. Hoy ha llegado la salvación. ¿Cuántos lo creen? Levante su mano el que lo crea. Que hoy habrá fiesta en el cielo. El precio ya está pagado. Solamente como el Señor Jesús dice, que venga a Él. Porque Él es el único que puede ayudarle. Él es el único que puede salvarlo. Él es el único que puede perdonar todos sus pecados, de cualquier índole que sea. Hoy sus pecados pueden ser perdonados. ¿A usted le gustaría que sus pecados hoy sean perdonados? He aquí, dice el Señor, estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Hoy ha escuchado usted la voz del Señor. La voz de Cristo. Por medio de su palabra. Dice el Señor, que si usted abre la puerta de su corazón, entrará a Él. Cenará con usted. Usted con Él. ¿Quiere en esta hora abrir su corazón a Cristo? ¿De veras? ¿De veras usted le gustaría abrir su corazón a Jesús? ¿Aceptarlo como su único, suficiente Salvador? Levante su mano derecha el que de veras acepte esto. El que de veras acepte esta invitación. Levante su mano derecha, manténgala levantada. Incline su rostro. Y vamos a hacer una oración de fe. Abriendo la puerta de nuestro corazón a Jesucristo. Invitándolo a nuestra vida. Y vamos a pedirle perdón de todos los pecados que hayamos cometido. Y hoy entregue su vida a Él. Vamos a hacer esta oración de fe, pero con todo el corazón. Diga conmigo, Señor Jesús,